En esta cápsula sobre ciclo cardíaco vamos a revisar los cambios de presión y de volumen que ocurren durante la contracción y la relajación del corazón. Importante conocer primero la anatomía del corazón para poder entender estos cambios. La contracción se origina en potenciales de acción generados por el nódulo sinoatrial que está ubicado en la parte superior del atrio derecho. La despolarización de esta célula produce una onda de actividad eléctrica que se propaga a los atrios y a los ventrículos, y esta actividad eléctrica causa la despolarización de las células contráctiles e inicia la contracción. Como primero se despolarizan los atrios se contraen primero y después de un pequeño retardo originado por el enlentecimiento de la conducción en el nodo atrioventricular, se contrae el músculo ventricular. El ciclo cardíaco tiene dos fases, sístole y diástole. Nos vamos a referir básicamente a los cambios que ocurren en el ventrículo durante el ciclo cardíaco. Por lo tanto, la sístole comienza con la contracción ventricular y muy luego, después de comenzada la contracción, comienza la eyección de sangre hacia la aorta. Hacia el final de la fase de eyección, comienza la relajación y el músculo empieza a perder la capacidad de generar fuerza hasta que el periodo de eyección termina y con ello la sístole. Se inicia entonces la diástole y una vez que se ha alcanzado una relajación suficiente, comienza la fase de llenado con sangre que viene desde los atrios. Miremos ahora la sístole ventricular con más detalle. Usaremos este diagrama que muestra la presión ventricular en la línea roja, la presión en la aorta en la línea discontinua y la presión en el atrio derecho. El panel del medio muestra los cambios de volumen que ocurren simultáneamente en el ventrículo y más abajo se muestra el electrocardiograma en rojo y los ruidos cardíacos en verde. La contracción se inicia con la aparición del complejo QRS del electrocardiograma, complejo que representa la despolarización del músculo ventricular. Inmediatamente después de la despolarización, la presión dentro del ventrículo comienza a aumentar porque el ventrículo se comienza a contraer, y cuando el ventrículo se empieza a contraer, la válvula mitral que separa el ventrículo izquierdo del atrio izquierdo se cierra, y este cierre, que ocurre simultáneamente con el cierre de la válvula tricúspide en el lado derecho del corazón, originan el primer ruido cardíaco. Inicialmente, la presión que se está originando en el ventrículo es menor que la presión en la aorta, de manera que la válvula aórtica está cerrada y el corazón se está contrayendo, pero no hay eyección de sangre, por lo tanto, el volumen ventricular no cambia. Este periodo se llama descontracción isovolumétrica. Cuando la presión en el ventrículo aumenta por sobre la presión aórtica, la válvula aórtica se abre y el ventrículo eyecta rápidamente sangre hacia la aorta. La presión sigue aumentando porque el ventrículo sigue contrayéndose y simultáneamente la presión en la aorta está aumentando porque está recibiendo la sangre expulsada por el ventrículo izquierdo. En el gráfico inferior se ve cómo disminuye el volumen de sangre en el ventrículo izquierdo en el mismo tiempo.
Aproximadamente a la mitad de la sístole aparece la onda T del electrocardiograma, que representa la repolarización de los ventrículos, por lo tanto, el inicio de la relajación. Comienza la relajación y cuando la presión cae por debajo de la presión en la aorta, la válvula aórtica se cierra de golpe, lo que detiene la eyección de sangre. De ahí en adelante no hay más cambios en el volumen ventricular. El cierre de la válvula aórtica en el lado izquierdo del corazón y el casi simultáneo cierre de la válvula pulmonar en el lado derecho del corazón producen el segundo ruido cardíaco. El volumen de sangre que permanece en el ventrículo cuando terminó el periodo de eyección se llama el volumen sistólico final, y el volumen de sangre que había en el ventrículo antes de la contracción se llama volumen diastólico final. Veamos ahora lo que ocurre durante la diástole ventricular. La repolarización del músculo ventricular hace que éste se relaje y la presión cae. La diástole realmente comenzó cuando el cierre de la válvula aórtica detuvo la eyección de sangre. Cuando se cierra la válvula aórtica, la presión en el ventrículo cae, pero como la válvula mitral también está cerrada, no hay cambios de volumen en este periodo, y este periodo se llama entonces de relajación isovolumétrica. La relajación continúa hasta que la presión en el ventrículo disminuye por debajo de la presión en el atrio, y eso permite entonces la apertura de la válvula mitral y el ventrículo empieza a recibir sangre desde el atrio. Entonces el volumen en el ventrículo aumenta rápidamente, tendiendo a acercarse al volumen diastólico final, mientras que la presión aumenta apenas porque el ventrículo está relajado. Aquí es conveniente dar un par de definiciones importantes. El volumen expulsivo es el volumen de sangre eyectado hacia la aorta en cada sístole y se define como la diferencia entre volumen diastólico final menos volumen sistólico final. La fracción de eyección es la fracción de sangre eyectada por el ventrículo en relación al volumen de sangre contenido en él. Así, la fracción de eyección es volumen expulsivo partido por volumen diastólico final, o lo que es lo mismo, volumen diastólico final menos volumen sistólico final partido por volumen diastólico final. La fracción de eyección es una medida de la capacidad que tiene el corazón para expulsar sangre y normalmente es de 55 o 65%. Hablemos ahora de la sístole y de la diástole atrial. La sístole atrial se inicia por la despolarización atrial, que está representada por la onda P del electrocardiograma. La contracción de los atrios produce un aumento de la presión en el interior de los atrios que da origen a la onda A, la que fuerza la sangre hacia el ventrículo. Pero como la mayor parte de sangre entró al ventrículo directamente desde los atrios, entonces esta contracción atrial representa un porcentaje relativamente menor del volumen de sangre contenida en el ventrículo. Generalmente en el reposo es alrededor del 10%. Sin embargo, en el ejercicio
cuando el periodo disponible para el llene del ventrículo disminuye por el acortamiento de la diástole y además aumenta la fuerza de contracción de los atrios, el volumen con que contribuye la contracción atrial al volumen diastólico final puede aumentar hasta incluso un 40%. La repolarización de los atrios ocurre previo a la contracción ventricular y entonces la presión que estaba cayendo, la presión atrial que estaba cayendo, experimenta una nueva alza en la onda C que se debe al abombamiento de las válvulas atrioventriculares durante la contracción ventricular. Después, durante todo este periodo, los atrios están recibiendo sangre desde la vena cava, el derecho, desde las venas pulmonares, el izquierdo, y por lo tanto eso hace que aumente levemente la presión en ellos hasta que se abre la válvula atrioventricular y disminuye la presión debido a que el volumen de sangre contenido en los atrios pasó pasivamente a los ventrículos. En realidad los atrios están recibiendo sangre durante todo el periodo del ciclo cardíaco, excepto durante el momento mismo en que ellos están contrayéndose. Este ciclo se repite entonces de acuerdo a la frecuencia cardíaca 70-80 veces por minuto. En este diapositivo final les muestro las presiones normales que se encuentran en las cavidades del corazón y en la aorta en un individuo normal.